Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente el anda del Señor. Queridos hermanos y hermanas, es una alegría volver a celebrar en el camino del Señor, en esta iglesia en donde el Señor nos acoge a todos. Hoy día el Evangelio de Mateo nos pone un problema que en realidad lo ponen los fariseos, que son un grupo de sacerdotes que, diríamos, interpretaban la ley más o menos a su medida. Y también están unos partidarios de Herodes, que es otro grupo, que también, podríamos decir, había estado al servicio del rey en el pasado y que luego sería también medio amigo del Herodes que conoció en época Jesús, que es el Herodes, el hijo, ¿no? Antipas. En cualquiera de los casos, la pregunta que hacen es muy diferente a una pregunta que nosotros hemos escuchado. Hay varias preguntas que la gente le hace a Jesús. Ellos le preguntan, ¿no? Maestro, ¿debemos pagar el impuesto al César o no? Es una pregunta menuda, es una pregunta que estaba en el ambiente entre los judíos, porque ellos habían sido invadidos por los romanos y entonces el emperador había puesto impuestos que eran extraños a la vida interna del pueblo, estaban intervenidos. De tal manera que los romanos eran como extranjeros y habían algunos que hacían, los publicanos, que hacían pagar ese impuesto. Qué diferente de la pregunta del joven rico. Es una pregunta profunda la del joven rico, ¿se acuerdan? Señor, ¿qué puedo hacer para heredar vida eterna? Que es una pregunta de una persona sincera que, siendo muy rica, no descubre el sentido de la vida y le hace la pregunta al Señor con lo más profundo que hay en ese tiempo, heredar vida eterna. Nosotros preguntaríamos, Padre, ¿qué puedo hacer? Señor de los milagros, ¿qué puedo hacer para ser feliz? ¿Qué puedo hacer para que mi vida tenga sentido? Para salir de los enredos en que me encuentro. ¿No es cierto? Es la pregunta sincera del pecador que se abre a Dios. Aquí, estos que son los jefes de Israel están perdidos en pagar o no pagar. O sea, es curioso, ¿no? Porque la pregunta tiene varias posibilidades. La primera es que sí, Jesús dice, no paguen porque ustedes han sido invadidos, entonces tienen derechos. Entonces Jesús figura como un subversivo del Imperio Romano, alguien que está soliviantando a la gente. Y si se paguen, entonces es un cómplice del Imperio Romano. Entonces, es una trampa, ¿no es cierto? Y a veces nosotros, cuando estamos distraídos de las cosas principales de la vida, le ponemos trampas a Dios. Señor, ¿por qué no me llueven unos mangos? A veces pensamos así, ¿no? Porque estamos urgidos, necesitamos plata y creemos que el milagro es eso. Y entonces nos distraemos. Una cosa es que, Padre, ayúdame, que estoy en una situación de dificultad, ayúdame, ve la manera de ayudarme, te pido. Y entonces ahí suceden diversos tipos de cosas. Desde que consigamos trabajo hasta que agarramos una iniciativa, unas fuerzas e inventamos algo. Normalmente el Señor siempre concede las cosas a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Le pedimos cosas porque necesitamos realmente, pero Él traduce eso en una serie de elementos inspiradores que de sorpresa nos llegan y son los que Él manda, no lo que nosotros calculamos. Aquí ellos están limitando al Señor porque le quieren prender una trampa a Jesús. Quieren someterlo a sus propios intereses y entonces no ven más lejos, no ven cómo dura la vida. La vida es un juego, ¿no?, de pagar o no pagar, de armar las cosas o no armarlas.
Eso que nosotros le llamamos una especie de leguleyadas, ¿no es cierto? Y eso es muy trágico para nosotros si vivimos así. Y lo estamos viendo en todo nuestro país, en donde las personas se pelean, ¿no?, por minucias, y no solamente lo es en la base de la sociedad, en donde tiene más disculpa, en el sentido de que a veces no tenemos la formación o la educación o la paciencia o vivimos en desesperación más directa. La cosa terrible es cuando eso ocurre en la dirección del país, entre los sacerdotes, en los obispos, en las autoridades civiles, en donde todos están pensando, ¿pagan o no pagan? ¿Cómo hacemos para hacer triquiñuelas y sacarle ventaja a las cosas? Y en donde entonces el país empieza a hundir, la sociedad también y la iglesia también. Cuando no vemos profundo, estamos ciegos y colocamos mal la pregunta. ¿Qué hace el Señor? Nos llama a ver, ¿de quién es esa moneda? A ver, ¿qué tiene ahí? ¿Qué efigie es esta? La del César. Bueno, devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Les pone las cosas en otros términos, no en se paga o no se paga, sino cuál es el centro de tu vida, Dios o el César, Dios o el dinero. ¿Cuál es el problema principal de tu vida? Y está enfrentando a los dirigentes. Y eso va para todos los que tenemos un cargo, una responsabilidad, desde padres hasta jefes de las comunidades religiosas, jefes de la hermandad, el obispo, el arzobispo, todo el mundo, el cardenal, todos. Tenemos que hacernos las preguntas profundas, porque de lo contrario estamos entrampados en mezquindades e intereses propios y afectamos el bien de todos, que es el bien de Dios. Nosotros cuando adoramos al Señor de los Milagros es porque siempre piensa en todos, ¿no es cierto? Por eso decíamos el miércoles pasado, lo miramos y Él nos mira y tiene en cuenta nuestro ser y responde con algún signo que nos estremece porque vamos sinceramente como pecadores ante Él. La vida cristiana es la vida del reconocimiento de ser pecador para que el Señor con su amor nos vaya haciendo suyos, hijos y hermanos, y nuestro pecado se vaya superando. Y no terminamos de ser pecadores. Algún día seremos ya completamente santos cuando Él nos haga santos en el reino de Dios. Y mientras tanto hay que aprender poco a poco a ser santo, pero junto con el reconocimiento de que siempre somos pecadores en conversión. ¿Qué pasa? Que esas personas ya creen que la lección de ser santo ya se aprendió y entonces ahora pueden dedicarse a sus intereses y hacerle trampas a Jesús. No hay trampa peor que la de la mezquindad, que la de las preguntas mal planteadas. Y es necesario todos nosotros preguntarnos hondamente qué sentido tienen nuestras vidas, a dónde están yendo, si el centro de nuestra vida es el dinero o el centro de nuestra vida es Dios. Y aquí entonces, si nos planteamos así las cosas, es muy interesante. Si tenemos dinero, pero el centro de nuestra vida es Dios, compartimos el dinero que tenemos y hacemos cosas buenas con Él. Pero si no hay Dios, no hay referente. No hay hacia dónde vamos. Y por eso cuando uno tiene o no tiene dinero, si no sabe dónde va, si no sabe que es un hijo y por lo tanto está llamado a ser hermano de los demás, y se reconoce hijo porque el Hijo mismo dio su vida por nosotros y centró su vida en su Padre, y como su Padre ama a toda la humanidad, entregó su vida por toda la humanidad para que todos aprendamos a ser seres humanos, hermanos los unos de los otros. Y entonces encontramos un sentido, y ese sentido va atando cabos y van creándose unas nuevas situaciones. Por eso los milagros son parte de esas novedades que nos tiene reservadas el Señor para aprender a caminar como humanos en este mundo. Y por eso ser cristiano no es irse a la estratosfera, no es solo buscar salvar el alma y el resto que los parte un rayo. Yo con mi almita me la salvo yo, no hago mis ejaculatorias, no vengo a mi procesión y ya me salvo y los demás que se mueran.
No, eso es egoísmo, egoísmo espiritual. La salvación es la salvación de vivir en el amor, en esta vida, para tener parte del amor pleno en la otra vida. Y desde acá podemos anticipar el cielo en la tierra a través de relaciones nuevas. Y eso es un camino difícil, exigente, pero fundamental, porque nosotros no queremos solamente la felicidad más allá. El Señor nos creó y llamó a Abraham a caminar en medio de nosotros para todos ser benditos. Sal de tu tierra y ve la tierra que yo te mostraré. En ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Y ser bendito, ¿no?, significa vivir en la bendición, en el amor de Dios, en esta tierra, aprender a ser hermanos, que es lo que más nos cuesta, pero es nuestra misión, y la misión de la iglesia fundamentalmente también. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas, y sepamos bien que Dios es primero siempre, y que ese es el principio que nos permite reestructurar toda la sociedad, el mundo en guerra, en crisis terrible, como en estos días está pasando en Gaza, donde los rehenes no han sido devueltos, donde las bombas han caído sobre un hospital de la Iglesia Ortodoxa y han matado gente sin ninguna medida. ¿Por qué? Porque el centro es la ambición y el poder. El centro no es Dios. Qué pena, ¿no?, que eso sea justamente en la tierra donde murió y resucitó Jesús. Por algo habrá muerto y resucitado allí, para que todo el principio guerra se pueda desestructurar y podamos tener paz definitiva también aquí en esta tierra. Que Dios nos ayude en este camino a todos y a todas. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad.